prepotencia que diga yo que estoy difundiendo los saberes de nuestros pueblos, pero ha habido en Bolivia un hombre que puso sobre la mesa, sobre el tapete de los gobernantes, la otra realidad india, la otra realidad, la otra historia de nuestros pueblos, que en los colegios, a partir de la escuela primaria, nos enseñan tergiversada la historia nuestra. Primeramente nos han convencido, nos han dicho en las primeras enseñanzas de que fuimos descubiertos. Después últimamente decían el encuentro de dos mundos. ¿Cómo iba a ser un encuentro de dos mundos si el otro vino a avasallar? Eso no es encuentro, ¿no? Entonces nos han tenido en la ignorancia, y desde la llegada misma de los españoles, de los europeos a nuestras tierras, ha pasado más de 500 años. Y en esos más de 500 años, como pueblos, nos hemos mantenido, no hemos desaparecido. Hemos sido ultrajados, esclavizados, hemos sufrido masacres, nos han matado, han ocultado, han destruido las bibliotecas de los quibus, por ejemplo, donde estaba la sabiduría de nuestros pueblos. Han tratado de hacerlo desaparecer, pero no hemos desaparecido, estamos aquí, no hemos desaparecido. Entonces el valor de Fausto Reynaga, el valor de las obras de Fausto Reynaga es esa, de que puso sobre el tapete de los gobernantes la otra historia de India, la otra historia de nuestros pueblos. Fue odiado, fue perseguido, incluso le cortaron la lengua para que no hable, pero él estaba se sentía en posesión de la verdad sobre nuestros pueblos, y siguió escribiendo, y ha dejado 33 libros editados. Otros escritos que hay que ir todavía recuperando en revistas, en periódicos, que están ahí guardados todavía, que están ahí desparramados todavía, pero los libros editados son 33. En esos 33 libros ha ido machacando y machacando cuál es la verdad nuestra, cuál es la verdad de los pueblos indios. Y tal vez dirán ustedes, y yo también quedé asombrada cuando las organizaciones de aquí, de Humahuaca, de Perico especialmente, parte de Buenos Aires, me dijeron: queremos editar, queremos una edición de la Revolución India. Entonces me puse a pensar por qué, ¿no? Y hay gente que se preguntará: ¿por qué? ¿Qué tenemos nosotros que ver con Bolivia? Pero eso no es cierto. Sí tenemos mucho que ver entre pueblos. Bolivia y Argentina fueron uno. En el Tahuantinsuyo fuimos el Collasuyo. Collasuyo abarca una parte de Chile, bastante territorio de la Argentina, bastante territorio del Perú, bastante Bolivia. Es el Collasuyo. Y nuestro pueblo en realidad somos Collasuyo. No hay mucha diferencia entre un paceño o un alteño. El alteño es el que vive en la ciudad del Alto de La Paz, y un jujeño y un humahuaqueño. No hay mucha diferencia, somos uno. Solo que los gobiernos, después de la fundación de las repúblicas, donde no estuvimos presentes, ni en Argentina, ni en el Perú, y menos en Bolivia, estuvimos presentes en la fundación de la república, ¿no? El indio estaba ausente completamente. Fueron los mismos criollos que se dieron la vuelta y dijeron: ¿por qué? ¿Y por qué? No fue gratuita tampoco ese asunto de que ellos pensaran que había que liberarse de España. No fue, sino fue el miedo que les empujó a eso. ¿Miedo por qué?
porque España fue invadida por Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces terminó el asunto de la independencia de España. Entonces el criollo de acá dijo, bueno, ¿y qué hacemos entonces nosotros ahora? Ya no hay madre patria. Pues haremos nuestra propia república. Entonces fueron los mismos criollos, los mismos mestizos que votaron a los españoles, que quisieron votar a los españoles y fundaron la república, donde estuvimos ausentes completamente todos los pueblos indios. No participamos de esa fundación. En el caso de Bolivia, y claro, Argentina estaba incluida en esto de la guerra de guerrillas de los 15 años, ¿no? Donde estuvo Juan Azurduy de Padilla, donde estuvo San Martín, y bueno, somos los dos pueblos juntos que durante los 15 años de la guerra, de las guerrillas de la independencia hemos luchado, ¿no? Para que los criollos hagan sus repúblicas y maten de hambre y en la miseria, por ejemplo, a Juan Azurduy de Padilla no las reconocieron, ¿no? Y tantos otros muertos. Entonces, hay mucha pelea, hay mucha sangre que ha corrido tanto de argentinos como de bolivianos en esas guerras. Entonces, en las repúblicas, los republicanos, los nuevos dueños de estas tierras, nos separaron, pues, pusieron mojones, bueno, allá estaba Argentina, aquí estaba Bolivia, allá estaba Perú, pero los pueblos fueron así, como que me entro aquí a la casa y allá está, digamos, una parte y en este lado está otra, pongo una pared, de repente allá aparecen bolivianos, aquí argentinos, pero seguimos siendo el mismo pueblo, ¿no? Entonces son mojones artificiales los que nos han puesto. Alguna vez, cuando recuperemos ya toda la potencialidad de nuestros pueblos, volveremos a ser Collasuyo. Tal vez logremos también volver a reconstituir el Tahuantinsuyo. ¿Por qué tomamos el Tahuantinsuyo y por qué lo nombramos constantemente? Porque cuando llegaron los españoles encontraron esa sociedad que se llamaba Tahuantinsuyo. Era una sociedad muy diferente a la sociedad europea, a la sociedad de los que nos invadían, porque sencillamente en esa sociedad no había hambre. El hambre había sido dominada, no había hambre. Nuestros abuelos sabían, por ejemplo, que tenían la previsión de en las piruas guardar comida para 20 años hacia adelante, ¿no? Por si habían sequías como lo que está habiendo ahora, desastres naturales siempre han habido. Entonces ellos conocían. Ahora mismo en el campo muchos de ustedes deben saber que hay ciertos pajaritos que avisan cuándo va a llover, cuándo va a haber sequía. Nuestros abuelos han sabido dialogar con la naturaleza, y al dialogar con la naturaleza se entiende que ellos entendían el mensaje del pajarito, el mensaje de la vicuña, de la llama, el mismo viento avisaba, ¿no? Entonces preveían ellos y o sembraban más o sembraban menos, o sabían a qué tiempo tenía que recogerse la cosecha, y tenían ahí almacenado para esos desastres naturales comida, no faltaba comida, lo que no ocurre y nunca ha ocurrido en los tiempos de Europa, en los pueblos de Europa, que siempre hay hambruna, siempre, ¿no? Ha habido las guerras mundiales, después de las guerras mundiales han desaparecido los varones, quedaban puras mujeres y faltaba comida. Y nosotros, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial hemos salvado de su hambruna a Europa con nuestra papa. Nosotros hemos salvado a los europeos enviando nuestra papa, con nuestra papa hemos salvado. Después de la Segunda Guerra Mundial había hambruna, nadie ya sembraba porque los hombres habían muerto en la guerra, los sobrevivientes estaban heridos, no había tiempo para sembrar. Y además, como ellos no obedecen las leyes naturales de la cuestión cósmica, no, pues
Pero nosotros en plena guerra, incluso hay un pasaje en la lucha de Tupac Katari, cuando llega la época de la cosecha, Tupac Katari licencia a sus hombres para que vayan a recoger la cosecha. Y cuando llega la época de la siembra, lo mismo, licencia a sus hombres para que vayan a sembrar. Porque si no sembraban, no había cosecha, ¿y de qué comían ellos? En plena guerra, ¿quién les iba a mantener? No iban a esperar que los soldados les donen comida, ¿no? Entonces ellos observaban religiosamente esas etapas de siembra y de cosecha y todo lo que manda la naturaleza, pues. Entonces, en pleno combate, ellos combatían y decían, bueno, llegó la época de la cosecha, tantos se quedan y tantos van a sembrar. Entonces, también de esas cosas se aprovecharon los españoles para algunas derrotas que sufrió Tupac Katari, ¿no? Lo mismo Tupac Amaru. Bueno, entonces, todos estos saberes pone don Fausto en la Revolución India. Y por eso es que la Revolución India no solo sirve para Bolivia, sirve para la Argentina, sirve para el Perú y sirve para otros pueblos que han sido sometidos y como que ha servido. Por eso es que a la Revolución India la llaman la Biblia del Indio, ¿no? Ahora ustedes dirán, ¿por qué yo uso la palabra indio y por qué don Fausto usa la palabra la Revolución India? ¿Por qué no la Revolución Indígena? ¿No? Es que hay una marcada diferencia. A nosotros nos han sometido con el nombre de indio, ¿no? Se habrá equivocado Colón o a propósito nos habrá dicho indios, a pesar que hay uno de esos, una de esas cosas donde dice que Colón, después de haber navegado 3 meses o 4 meses entre mar y cielo y que estaban muriendo de hambre, sus hombres estaban desesperados y al mismo Colón dice que ya lo tenían que fondear en el mar porque les había mentido, porque ya la tripulación estaba hambrienta y cansada de ver solo agua y agua y agua y nunca veían tierra, ya lo estaban por fondear a Colón y Colón pidió creo un par de días más. Entonces cuando gritó tierra, tierra, bajaron a la selva, a la primera isla donde llegaron, y lo primero que vio Colón, y eso está en su diario, eso no lo han podido ocultar los cronistas que después han escrito la historia, donde nos hacen aparecer salvajes y qué sé yo. Colón dice, he llegado al paraíso terrenal, porque ve gente así como se viene al mundo, sin taparrabos ni nada, y una tierra exuberante llena de frutos y el oro tirado por ahí y todo eso, y dice, hemos llegado al paraíso terrenal. Y para agradecer a su Dios, él se baja del barco y se arrodilla y dice, como era italiano, en italiano pues exclama, dice, indio, indio, en Dios, ¿no? Y de ahí los otros españoles dicen, son indios, los ha llamado indios. Y parece que de ahí viene la palabra indio, no lo sé, pero después ya convirtieron la palabra indio en un adjetivo calificativo de discriminación, de degradación. El indio era sinónimo, sigue siendo sinónimo de salvaje, de semihombre, de cualquier cosa, menos hombre íntegro, menos blanco, menos lo que sea. Y durante 500 y más años nos han sometido con ese nombre, ¿no? El indio era burro de carga, el indio era para sembrar, el indio era para hacer sus edificios del mestizo o del blanco, el indio era para llevar agua a sus molinos, el indio era para todo, servidumbre. Nunca podía ser ni jefe ni nada, servidumbre. Entonces Fausto Reinaga dice como que una mujer en el Perú, no sé cómo se llama la mujer esta, en una de esas peleas ante los enemigos, cuando ya la estaban sometiendo, gritó y dijo,
como a indios nos sometieron, como indios triunfaremos, como indios nos defenderemos, ¿no? Entonces también Reinaga toma más o menos esas palabras y dice, somos indios, mientras nosotros, los pueblos de la Via Yala, los pueblos de este continente, no lleguemos al poder y nos volvamos a gobernar, hasta mientras, como indios, nos vamos a levantar. Y cuando ya estemos en el poder, dueño de nuestros pueblos y dueño de nuestros gobiernos, ahí volveremos a nuestros nombres auténticos, que hemos debido ser hombres incas, hemos debido ser collas, hemos debido ser ¿qué? Los nombres verdaderos. Pero mientras tanto, con el nombre de indio vamos a ir peleando. Entonces convierte la palabra indio en palabra de lucha, en palabra de combate. Esa es la diferencia con el indígena. Porque el indígena, según el diccionario castellano de la Real Academia Española, el indígena es el nacido en el lugar. O sea que la Cristina Kirchner es indígena de Argentina, ¿no? Gonzalo Sánchez de Lozada, en el caso de Bolivia, es indígena de Bolivia. Belaúnde Terry es indígena del Perú. Entonces no somos Belaúnde Terry, ni somos Cristina Kirchner, somos indios aparte, somos collas. Pero como nos dicen indio, 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 y además de la Patagonia hasta el norte, es un solo pueblo, con diferentes matices, con diferentes colores, con pequeñas diferencias en nuestras culturas, en la manera, digamos, de sentarnos, por ejemplo, diferentes cositas que no tienen ninguna importancia, pero en el fondo somos un pueblo con una filosofía y con una sabiduría muy, muy diferente a la cultura europea. En el asunto, por ejemplo, y es lo más principal, en el asunto de que la filosofía nuestra es la filosofía de vida. Nosotros no matamos por placer, como hace el europeo, ¿no? Y siempre ha matado por placer, porque no otra cosa son, por ejemplo, la corrida de toros. Matan al toro por placer, por ver sangre, por ver sufrir a ese animal, porque antes de matarlo primero le clavetean con esos dardos y qué sé yo, y gozan y gritan, ¿no? Esa es una cuestión enfermiza, ver que se maltrata y gozar con el maltrato, aunque sea de un animal, ¿no? Eso nosotros no tenemos. En nuestra filosofía, en nuestra vivencia, no hay el culto a la muerte, no hay. No existe la muerte para nosotros. Para nosotros es una vida continua. Es cierto que nacemos de la tierra y volvemos a la tierra, ¿no? Pero volvemos no para desaparecer completamente. Nos convertimos en abono, nos convertimos en una planta, en lo que sea, pero volvemos a ser tierra con vida, ¿no? Esa es la diferencia, por ejemplo, más visible de la filosofía, entre la filosofía europea y la filosofía nuestra. La otra es que no maltratamos es lo mismo, no maltratamos por placer, ¿no? No maltratamos por placer ni matamos por placer. Ese es uno de los puntos de la filosofía india o amáutica que llama don Fausto, o la filosofía occidental, que es la filosofía de la muerte. Filosofía de la muerte decimos no solo porque Europa prefiere invertir el dinero que tienen en construir armamento para matar a su semejante, ¿no? En vez de emplear ese dinero para alimentar. Ustedes saben que hay hambre en la India, por ejemplo, hay demasiada cantidad de gente y no alcanza la comida y hay niños esqueléticos. En el África lo mismo, ¿no? Eso no había en el Tahuantinsuyo, no había hambre en el Tahuantinsuyo. Y la sabiduría de nuestros amautas era eso,
dotar de comida al pueblo, que no haya un hambriento, que no haya uno que sufra frío, ni que sufra hambre, ni que esté ocioso. Todo el mundo trabajaba, pero el trabajo no era un castigo, el trabajo era una cosa natural. Había que sembrar, había que sembrar. El hombre abría el surco y la mujer depositaba la semilla con cantos, con bailes. Era un placer ir a sembrar, era un placer trabajar. Lo que en Europa es un castigo, ¿no? Es un castigo, porque en la Biblia ya ponen, pues, al hombre le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Ya lo ha sentenciado al varón, ¿no? De que tiene que ganar con el sudor de su frente. Y a la mujer le dice, parirás con dolor. ¿Por qué? Porque dice que la mujer es hija del demonio, le dio de comer a Adán la manzana, lo tentó y por eso tiene que sufrir para arrastrarse como la víbora y parir con dolor, ¿no? Entonces, esas cosas no había en el Tawantinsuyo. Y como digo, con el tiempo primero reconstituiremos el Collasuyo, después será el Tawantinsuyo. Entonces, esa es la importancia de los libros de Fausto Reynaga. Él no se quedó ahí, sino que fue evolucionando en el pensamiento y, como les digo, creó esa filosofía amáutica donde dice el hombre es tierra que piensa. Eso está significando que el hombre nace de la tierra y vuelve a la tierra, a la Pachamama, ¿no? Eso significa el hombre es tierra que piensa. Y no se quedó en esto de liberar a los pueblos, sino que dijo también que más adelante el mundo entero tendría que entender esta filosofía amáutica para salvarse del desastre a que ha llevado el hombre al planeta Tierra, es decir, a la Pachamama. Eso en resumen les puedo decir lo que significan los libros de Fausto Reynaga, estimados hermanos. Estoy a la orden para que me hagan cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, a la medida de mis posibilidades yo podré contestarles. No sé, mi duda era, siempre estaba comentando sobre el pensamiento. No sé si el sentimiento, ¿cómo es? ¿También va juntos? Claro que sí. ¿Cómo iba eso con el Fausto Reynaga? Claro que sí. Siempre escucho comentarios sobre el pensamiento. Creo que más allá, ¿no? Nosotros sentimos, ¿no? Al decir pensamiento amáutico estamos hablando, es decir, es en conjunto, es integral. Está el pensamiento, el sentimiento, todo eso incluido ahí. Claro. Esa palabra que usan tanto, creo, en filosofía es holístico, ¿no? Y holístico es integral, todo, el todo, comprende el todo. Disculpe, ¿qué diferencia hay entre aborigen e indio? Lo mismo que lo de indígena. Aborigen es uno del lugar, es un aborigen de Jujuy, por ejemplo, puede ser cualquiera, ¿no? La palabra indio es más de combate, de lucha, no es nuestro nombre propio, pero es para liberarnos. Entonces, a veces no, es que duele mucho cuando a uno le dicen indio, le quema el pecho, le arde todo su ser y quiere reaccionar y agarrarse a puñetes o agachar la cabeza, ¿no? Generalmente se agacha la cabeza cuando le dicen a uno indio. Entonces, Reynaga ha querido darle un arma a ese hombre que agachaba la cabeza. Decir, no, pues no tienes por qué agachar, eres indio hasta el momento en que se reconstituya tu pueblo. Entonces el otro dice, ya pues soy indio, pero ¿y tú qué eres? ¿No? Mestizo indefinido,
porque el mestizo al final de cuentas no es un hombre íntegro, ¿no? No sabe si va a pertenecer a la cultura de su padre o de su madre, y está en término medio. Entonces prefiere abrazar la cultura europea, pero el europeo ¿lo admite al mestizo? No lo admite. ¿Y cuál es el pensamiento del mestizo? ¿Cuál es su religión del mestizo? Es religión prestada, es pensamiento prestado, es sentimiento prestado. No. Entonces, lo que el mestizo tiene que hacer es volver a las raíces de su madre, pues, para que seamos de una vez pueblo. No. Ahora no me van a decir ustedes, este señor debe ser racista y no admite al mestizo o al blanco. No, todos están admitidos dentro de nosotros, solo que el blanco ni el mestizo venga a decirnos yo soy superior a ti y me tienes que obedecer. No, no, eso no. Somos iguales. Aquí está la discriminación, aquí nace. Se siente superior el blanco porque tiene la epidermis blanca. Eso no es nada, porque cuando entramos a la tierra no hay color blanco ni hay color negro. Cuando nuestros huesos se blanquean, ahí estamos todos, igualito. ¿No? Entonces, no, nada que ver el mestizo o el blanco aquí que me va a venir a decirme que es superior por su piel blanca, no. Aquí no cuenta el color de la piel, aquí cuenta el color del pensamiento y el color del sentimiento, por lo tanto. Eso es. Entonces, la palabra aborigen es más o menos no querer admitir que uno es indio. No, soy aborigen, soy originario, otra palabra, es disfrazar la cosa. Hasta hace unos años atrás en Bolivia, así con toda su palabra decían sirvienta, se necesita sirvienta, cama adentro. Eso significaba una señora que se ocupe de los hijos, de barrer, de planchar, de cocinar, de todo, además dormir en la casa. No, esa era la sirvienta cama adentro. Ahora, habían sirvientas cama afuera o sirvienta medio tiempo, pero se usaba la palabra sirvienta. De repente, con esta cuestión del feminismo, la cuestión de género que apareció con las ONGs, dice, no, pues ¿cómo van a decir sirvienta? Ahora se llaman trabajadoras del hogar. ¿Pero su condición ha variado por cambiar el nombre? No. Están peor todavía. Es trabajadora del hogar, tiene sus derechos, tiene que salir los domingos. No, pues la señora señora, hoy día es domingo, tengo que salir. ¿Cómo? ¿Quieres salir? Mañana yo me traigo a otra. Si sales ahora, tú sabes que los niños que hay que llevar al parque, ¿cómo vas a salir? ¿Cómo me vas a dejar? Pero señora, me toca hoy día, es mi día de descanso. Si vamos a hacer así las cosas, mejor mañana me traigo a otra, recoge tus cosas y vete. Entonces ella, por no terminar, por no quedar sin trabajo, pues sigue sometida, ¿no? No hace nada el cambio del nombre, es así el asunto. Dice, este indio, no, pues ya no es indio, es aborigen, no, es natural. Y el indio dice, no, yo no soy indio, soy indígena. No, tampoco soy indígena, soy originario. Pero ¿qué ha cambiado en lo que él se pone otro nombre? Sigue siendo el esclavo. No, el cambio de nombre no hace nada. Es eso, hermana. Sí. Desde la mirada de Fausto, ¿cómo se analizaría el proceso de Evo? ¿Hay un avance hacia la reconstitución de Tahuantinsuyo en el proceso de Evo Morales? No hay avance en la reconstitución del Tahuantinsuyo. Quizá íntimamente Evo añore eso, pero no lo dice. Pero de todas maneras es un avance muy significativo, ¿no?, para nuestros pueblos. Una cosa que ni el mismo Evo tal vez ni se ha propuesto y no esté al alcance de su pensamiento, es que la presencia de Evo Morales en Bolivia, la presencia de un indio aymara,
ha despertado a nivel continental a nuestros pueblos, a nuestros hermanos pueblos indios, porque ya ahora difícilmente los van a someter. Hay convulsión en el Ecuador, hay en el Perú, y aquí mismo, pues estamos viendo. Y uno, hace 2, 4, 5 años atrás, ¿quién me iba a proponer que reeditemos la Revolución India aquí en la Argentina? No. Esos son los cambios que se están dando a partir de la presencia de Evo Morales en la presidencia. No le he hecho la culpa yo a Evo Morales, como están haciendo muchos indios mismos, muchos de sus compañeros mismos le están dando la espalda porque dicen, es otro neoliberal, es otro tal, otro cual. Pero hay cambios. Yo veo con mucha ternura y tal vez con el corazón así floreciendo, por ejemplo, a mis hermanos que no podían pisar la Plaza Murillo. Ahora se sientan frente al palacio, ¿no? Antes perros e indios estaban prohibidos de entrar a la Plaza Murillo, pero ahora se sientan mis hermanos ahí y deben soñar y decir, algún día yo voy a estar aquí, ¿no? Entonces hay cambios en Bolivia, solo por la presencia de un indio. Y hay algo más. Alguna vez don Fausto dijo, el día que un indio se siente en la presidencia de Bolivia, ese día será conocida Bolivia, porque antes no era conocida, pues. Bolivia no era conocida. Y los mismos bolivianos cuando salían al exterior nunca decían soy boliviano, no, decían soy peruano, soy argentino, pero boliviano no. Ahora lo gritan con orgullo, soy boliviano. No, Bolivia es conocida a partir de Evo Morales. Es eso. Bueno, ¿qué dice el pensamiento de Reinaga respecto de la religión? Si pensamos de que la religión católica ha sido socio, quizás, de todo lo, digamos, la conquista y todo de todos los atropellos que claro. La Iglesia ha jugado un papel preponderante en la esclavitud de los indios, de los pueblos indios. Ha sido nefasta la Iglesia. Ha sido además retrógrada, pero ¿qué dice en ese sentido? Yo recién me entero de... Ya. Fausto Reinaga en las últimas obras ha llegado a decir, y eso es lo que no le perdonan los curas, no le perdona Occidente, ha llegado a decir que hay que sacar de la cabeza del indio a Cristo y a Marx. Son los dos personajes nefastos que no le ha dejado liberarse en estos más de 500 años. Por un lado, los de todas las siglas, no solo la cristiana, los evangélicos, todo, a nombre de Cristo han sometido a los pueblos indios. Y a nombre de Marx, por el otro lado, también los han sometido. No los han dejado pensar. Entonces dice, cuando el indio se saque de la cabeza a Cristo y a Marx, va a ver con claridad su realidad y desde ahí va a proyectarse su liberación. Y dice más todavía, no solo el indio, sino que la humanidad entera, para pensar cómo se va a salvar del desastre que se viene, tiene que sacarse a Cristo y a Marx de la cabeza. Después de liberar a sus pueblos, quiere abrazar a Marx, quiere abrazar a Cristo, abrazará, pero mientras tanto su cerebro está entenebrecido por estos dos personajes, no va a poder liberarse, dice. Esa es la posición de Reinaga. Tengo una pregunta sobre, hay muchas noticias que llegan medias burlonas sobre el uso de funcionarios de Bolivia de la hoja de coca para decidir en ciertas encrucijadas. ¿Hay algo en el pensamiento? Sí, tenemos a un magistrado Aymara, Cusi,
que asiste así con su poncho, sus hojotas a la magistratura, es un juez. Entonces, en una de esas dijo que para sentenciar alguna cosa, lo primero que hace es ver en la coca cómo le iba a ir ese día y cómo iba a ser su sentencia, si justa o injusta. Él estaba diciendo que para ser justo en la sentencia que iba a dictar, la coca le ayudaba. No pudo explicar eso, solo dijo que en la coca veía él primeramente para sentenciar. Entonces hicieron la burla todo el mundo, pues, todo el mundo. Entonces dijeron que cómo que vamos a estar sometidos a la hoja de coca y qué sé yo. Y pasó así como burla, pero él trató de explicar qué había querido decir, todo eso, ¿no? Pero no pudo, entonces quedó ahí. Ese es el cuento completo. ¿Y hay algo, digamos, dentro del pensamiento de Fausto Reinaga? No, él no se guiaba de la coca, pero sí tenía un profundo respeto por la hoja de coca, sí, la hoja sagrada llama él, pero no estaba de acuerdo en que se mastique como se mastica ahora. Él sabía que en los rituales se usaba la hoja de coca, pero no estaba masificado en el Tahuantinsuyo la producción de la coca, no estaba. La llegada de los españoles descubrieron que la hoja de coca le ahorraba la comida de los mitayos que entraban a la mina. Además, observó que con la coca no les llegaba fácilmente el cansancio, entonces masificó pues el cultivo de coca el español, así que les daba menos comida a los mitayos, les metía en su bolsa la coca y a trabajar y a sacar el oro, la plata, todo eso. Eso fue con los españoles. Y en estas épocas es más o menos lo que hace Estados Unidos, pues. Fabrican la cocaína, ¿quién consume? Claro, ahora nuestros jóvenes están empezando a consumir, pero más antes, ¿quién consume? ¿Quién ha masificado el consumo de la cocaína? Es Estados Unidos. Entonces, tiene que haber mercado para eso, ¿no? Entonces, se ha masificado el cultivo de coca. No solo en Bolivia, en el Perú, no sé si acá, no sé, pero en el Perú, en Ecuador, en Colombia. Esos 50 y tantos años de guerrilla en Colombia ha culminado con los cárteles, con los grandes cárteles. Esos guerrilleros se han vuelto cárteles de la droga, ¿no? Pero eso no es la coca, eso es cocaína. Ya está elaborado con químicos, con todo eso. Entonces también le echan la culpa al Evo de que en su gestión esté aumentando el cultivo de coca. No sé si sea cierto, pero sí se ha masificado el cultivo y se lleva también hacia la flojera pues a nuestra gente. Porque en vez de sembrar cualquier producto que hay que cosechar al año, la coca cosechan 4 veces al año. Entonces prefieren pues sembrar coca, ¿no? ¿En qué etapa piensa usted o Fausto Reinaga dice o visiona que está la liberación del indio? ¿O el indio en qué etapa de la liberación está? Yo creo que ya ha tomado carta de ciudadanía su liberación, ya tiene en su conciencia y en su mente su meta de liberarse. En esa etapa ¿Eso está relacionado con Pachacuti? Claro que sí, claro, son los tiempos. Pachacuti quiere decir la vuelta, ¿no? La vuelta de la tierra, del Pacha, el tiempo, la vuelta del tiempo. Entonces, ya es. Y según lo que van, bueno, son especulaciones, algunas veces, otras veces son verdades que se dicen, que hay predicciones de los mayas, que el 2012 es cuando realmente aparece el Inca verdadero, que sí, no sé hasta qué punto será cierto eso, pero se está viendo que las cosas están cambiando, hay cambios grandes,
no solo en Bolivia y en todo lado. ¿Qué tal? Nosotros estamos paseando por acá. Ya. Justamente estamos haciendo un viaje porque hemos perdido con toda esta cuestión de la cultura occidental, ¿no? Pero nuestra sangre es del norte y tenemos conciencia y buscamos el saber, compartir lo que nos cuenten. Y vos sabés que, bueno, primero estamos súper contentos de estar en esta charla, de poder compartir, de poder escucharte a vos, ¿no? Gracias. Pero hay algo que hay un pero, viste que hemos estado 3 meses dentro de Bolivia, como parte también de este viaje que estamos haciendo. Y yo me pregunto a mí misma y te lo transmito a vos, ¿cómo se puede llegar a ese Collasuyo si los hermanos que están más cerca de sus tradiciones, más cerca de su cultura, nos discriminan porque somos argentinos, porque yo no soy tan morena, porque mi esposo, aunque es moreno, no es boliviano? Y eso nos ha pasado, pero en muchas situaciones. Nos han tratado mejor los mestizos que nuestros hermanos. Entonces yo me pregunto qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a poder llegar a esa unión si ellos se sienten que nosotros no somos de la misma familia? Hasta una hermana boliviana me ha dicho, yo en esa misma situación en la que vos estuviste, yo le dije, pero hermano, ¿por qué me tratás así? Y le dice, yo no soy tu hermano. Bueno, por lo menos mi hermanastro debe decir. Entonces, yo sé perfectamente que somos lo que somos seres humanos. Y como vimos decías recién, no importa nuestro color, no importa dónde hayamos nacido, en definitiva, en qué parte del planeta, o hijos de quién, o qué, nuestro espíritu y nuestra alma está conectado más allá de todas estas cosas que en definitiva logran confusión, así como también logran cosas maravillosas. En cada cultura también llega a esta confusión, ¿cierto? Más allá de todo somos una misma entidad, no importa si sos rubio, si sos hombre, si sos mujer, ¿no es cierto? Yo pienso así, es superior, pero en esto de la familiaridad del Collasuyo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Se está pasando eso hoy en día? Eso va a pasar, es que hay una cosa que hay que entender en los bolivianos, en el indio boliviano especialmente, el aymara. En el aymara es más fuerte que en el quechua, que todo ha sido tan discriminado que como tiene bastante ya del pensamiento occidental y está bastante odiada la parte india que tiene, que ocurre el racismo al revés. Ha llegado la hora de su venganza, ¿no? Entonces dice, ¿por qué lo voy a tolerar ya? Es eso, pero son unos cuantos, eso se supera, eso no es una generalidad, no es una generalidad. Sí, yo entiendo. El aymara se siente ahora pues que está ahí en el poder, pero no está en el poder, pero él tiene esa ilusión, su hermano está en el poder, su hermano es gobierno. Entonces, ¿por qué no va a ser el racista ahorita? Eso es lo que ocurre, ese fenómeno está ocurriendo ahí. Sí. Eso es lo que ha pasado contigo, te han dicho, ¿por qué vas a ser mi hermana? Entonces, pero no, eso hay que superar, eso va a pasar. No, pero también los argentinos tienen parte de culpa en esto, no todos, y menos ustedes, porque tenemos mala fama. O sea, de hecho, cuando en la guerra de la Malvinas los chilenos estaban con los ingleses, no nos quieren los chilenos. Los uruguayos tampoco nos quieren, los brasileños nos necesitan. Bolivia en el Mundial jugaba Bolivia con México y hinchaba por México. Claro. Y lo único que nos puso el lomo ha sido Perú. Pero no sé cuál será el trasfondo. Yo por ahí entiendo de que tanta humillación, tanta injusticia que sufrió los pueblos originarios, no solamente Bolivia, porque Argentina también. Claro que sí. Ha dejado, parece, un resentimiento, digamos, que está en los genes
trato de entender por allí la cuestión. Pero también los argentinos tienen su fama de que son los gauchos vagos, de que otros tienen, y bueno, quizás todo eso hace que por allí, yo digo, en Bolivia voy y la entienden más, son más a la vuelta y digo, bueno, es así. Y algunos norteños también son así. Los que vienen del sur dicen, qué mala vuelta que son en Maguá, o del norte. Y claro, nosotros étnicamente y hasta culturalmente pertenecemos a Bolivia, o gran porcentaje. Pero en Bolivia se acentúa más. Pero por ahí trato de entender las cuestiones. Sí, es eso. Es eso. Sí, y el mismo boliviano se queja. El de la clase media dice, ahora existe el racismo al revés, que estos indios ya no nos quieren ver, y sí, y hay que entender al aymara de que ha sido pues sometido, escupido, entonces trapeado, y le ha llegado la hora de que como un masi, uno de su clase, de su laya, está en el gobierno, y ¿por qué no va a ser racista él ahora? ¿No? Es eso más o menos, pero ese es en minoría. Nosotros fuimos exterminados. ¿Cómo? Si es por sufrimiento, nosotros en la Argentina fuimos exterminados. Claro que sí, en todos los pueblos, hermano, todos nuestros pueblos han sufrido el exterminio. La última familia pura que quedaba en ¿cómo se llama el lugar que fuimos? En Calafate, 50 años. Hemos sido exterminados, nuestros pueblos han sufrido pues el exterminio, han sufrido todo eso. Sí, sí, uno está consciente de eso. De aquí a México se ha exterminado a nuestros pueblos. Una pregunta, Aida. ¿Fausto tuvo la posibilidad de participar en algún gobierno de alguna manera? Solo él fue diputado cuando Villarroel. Es una parte que no les he contado la vida de don Fausto. Fue diputado con Gualberto Villarroel, a quien lo colgaron. Es que en mi país han ocurrido tantas cosas, tan sui generis y tan tremendas. Por ejemplo, a Villarroel lo colgaron en la Plaza Murillo, y existe el farol ahí. Cuando lo colgaron a Villarroel, lo sacaron del Palacio de Gobierno, lo botaron por la ventana, y ahí abajo estaba la muchedumbre enfurecida, lo agarraron, lo llevaron al farol y lo colgaron. No, entonces, eso fue el año 1945, el 21 de julio de 1945 creo que fue. Y como Reynaga había actuado, además no solo fue un simple diputado que estuvo ahí sentado, no. Él hizo acción, hizo aprobar una ley que tenía que decir revolución agraria, no reforma agraria. Como diputado presentó ese proyecto, y además estuvo en la organización del primer congreso indígena, ¿no?, que se realizó con la venia de Villarroel y todo eso. Entonces tuvo que escapar y se exilió en la embajada argentina, y vivió en Buenos Aires desde 1946, o fines de 1945 hasta 1949, vivió en la Argentina. Y él había viajado como diputado a México a varios congresos, pero en uno de esos congresos él había defendido el régimen de Perón, y con él estaba un señor que no sé si era asesor, ministro, qué sé yo, de Perón, Carlos R. Desmaraz, debe estar en la historia argentina ese nombre. Entonces defendió, porque lo atacaron al régimen de Perón de que era nazi, y él defendió de que no era nazi, que era un gobierno nacionalista y qué sé yo. Entonces cuando Reynaga llega a Buenos Aires como exiliado, Desmaraz, en agradecimiento a ese discurso, lo presenta a Perón, lo lleva donde Perón y lo presenta. Y Reynaga se hace amigo de Perón, de la Evita, y Perón le facilita dándole un puesto muy importante en una empresa expropiada,
no me acuerdo el nombre de la empresa ahorita, pero era una empresa que había sido nacionalizada, creo. ¿Qué producía la empresa? ¿Ah? ¿Qué producía la empresa? No lo sé, no me acuerdo. Entonces, él solo iba a firmar, como era abogado, era asesor, qué sé yo, iba a firmar y le pagaban un buen dinero, y con ese dinero pudo vivir todo ese tiempo en Buenos Aires, además ayudar al resto de los exiliados. Entonces ahí es donde convivió con los movimentistas, convivió con Víctor Paz Estenssoro, lo conoció en su naturaleza humana y no le gustó, de manera que escribió un libro que se llama Víctor Paz Estenssoro el traidor, ¿no? De manera que cuando se produce la revolución del 52, de 1952, donde Víctor Paz es presidente y donde nacionaliza las minas, da el voto universal al indio, hace la reforma educativa, porque hasta entonces el indio no entraba a las escuelas, ¿no? Entonces hubo la reforma educacional, se creó la Central Obrera Boliviana, todo eso. Se podría decir que por lo que había peleado tanto, Reynaga podía estar ahí gozando de un cargo, pero como había escrito ese libro contra Paz, estaba pues semioculto. No lo mataron ni nada, pero estaba semioculto y no pudo gozar de nada, pues, ¿no? Entonces nunca ha estado así en niveles superiores de poder, no. Solo esa vez fue diputado. Yo quisiera preguntarle algo, quisiera que nos contara el por qué antes no se aceptaba el pensamiento o los libros o el pensamiento de Fausto Reynaga. ¿Por qué después de este gobierno por qué ha sido aceptado? ¿Cuál es, digamos, lo que no se aceptaba el pensamiento de Reynaga? Ya, cuando nosotros tenemos acá, digamos, una discrepancia en Humahuaca del pensamiento justamente que transmitimos por ahí, que se debate, y que por ahí nos gustaría que su boca salga el porqué, digamos, ha sido cuestionado el pensamiento de Fausto Reynaga. Ya, cuál es lo fuerte de lo que antes no se aceptaba, ¿por qué no se aceptaba? Ya, cuando empieza a escribir don Fausto sus obras sobre el indio, era la época del año 1960. Empieza él a retomar porque hasta entonces él había sido marxista, ¿no? Pero en 1960 cambia el eje de su pensamiento, el eje de su vida cambia, porque se da cuenta de que el marxismo no va a liberar a su pueblo, ¿no? Y dice no, aquí tiene que el indio ser el protagonista, porque hasta entonces él también pensaba que los pueblos indios tenían que asimilarse a la cultura occidental, asimilarse al sistema de gobierno que existía hasta entonces como marxista. Pero entiende que al asimilarse el pueblo suyo perdía todo el valor que tenía. Entonces dice no, el indio es un pueblo, no es una clase social, dice, como que el marxismo no acepta raza ni pueblo, sino que dice que el indio es clase social. No, dice una cosa peor todavía, ¿no? Una contradicción tremenda. El indio es pequeño burgués porque es dueño de su sayeña, ¿no? Ni siquiera es clase social explotada el indio. Entonces, ¿dónde quedaba, no? Entonces todo eso estudia Reynaga y dice no, el indio tiene que ser protagonista de su propio destino. Él tiene que gobernarse, primero liberarse y luego gobernarse. Entonces empieza a cambiar su pensamiento, pero hay que entender que en esa época de 1960 el racismo era pues cerrado. ¿Qué indio iba a siquiera levantar la vista ante el mestizo? Entonces, cuando sale su primer libro, y además es un ataque a la cumbre más importante intelectual
de Bolivia, que era un señor Fernando Díaz de Medina, que ganaba premios como indígena, es decir, tenía poesía, tenía novelas que giraban alrededor a lo indio, al indígena, y era un tipo reconocido en el campo intelectual. Entonces lo toma él como ejemplo de cómo el mestizo se servía del indio pero no hacía nada por el indio, ¿no? Entonces este señor primero fue como una novedad. Entonces, nos recibieron en las librerías el libro, y después volvían a llamar de la librería y nos pedían más libros. Pues decíamos, pero ¿cómo el libro se va a vender tan rápido? Y así, ¿no? Entonces de repente alguien nos dice, pero don Fernando compra todos los libros y se lo lleva para quemar. Es que don Fernando no tuvo el valor de refutarle a Reinaga, desde luego, ¿no? Entonces lo que hizo era recoger de las librerías el libro y se lo llevaba a su casa. Ahora yo no sé si lo quemaba o qué hacía. Entonces, bueno, pero a pesar de todo no pudo recoger toda la producción y se vendió en algo ese libro. No dijo, pero esta boca es mía, no dijo este señor miente, no dijo nada, se quedó callado el hombre. Bueno, entonces don Fausto dice, pero no solo es este el que es enemigo del indio, estos otros también. Y toma a varios otros intelectuales, y ese libro se llama La inteligencia del cholaje boliviano. Entonces da palo a todo el resto de los intelectuales. Dice, ha hecho novelas sobre el indio, ha ganado este premio, pero en la vida real, ¿qué hace? Que el indio sigue así y así, ¿no? Ese libro ya no fue muy admitido en las librerías, ya no querían. Decían, no, es que no se vende, don Fausto, va a disculpar. Bueno. Después viene un libro que sale las fronteras de Bolivia y es un ataque duro a los intelectuales de la Argentina, del Perú, de Ecuador, de México. Toma a los a los que sobresalieron más en el campo intelectual y les da la paliza de su vida, pues, ¿no? Dice, estos que han hecho esto del indio, esto. Es una crítica muy fuerte. Tampoco se vendía eso en los libros, pero ocurrió una cosa muy singular con este libro, El indio y los escritores de América. Como siempre, don Fausto buscaba de dónde sacar para editar, porque nunca ningún editor le ha editado sus libros, siempre él ha editado con sus propios recursos, ya poniendo su casita en anticrético, ya vendiendo una cosita, ya vendiendo otra cosita, pero él editaba sus libros, su producción. Entonces estaba él buscando cómo iba a editar este libro. A algunas editoriales mandamos, nadie se atrevía, desde luego, a editar el libro. Y tan fuerte que eran los escritos de Reinaga, y tan contundentes, eso era lo más particular, ¿no? Tan contundentes que se quedaban mudos, nadie decía nada, nadie se defendía, nadie decía, este es un mentiroso. Nadie. Entonces, de repente hay el sindicato de gráficos, los que trabajan en las imprentas, le dice, don Fausto, nosotros le vamos a editar su libro. Dice, pero ¿cómo? ¿Dónde? Sí, en el último ampliado que hemos tenido, hemos recibido el mandato de editar el libro de don Fausto Reinaga. ¿Y sabe dónde lo vamos a editar? En Don Bosco, nos dice. Y en las narices de los curas se editó ese libro, en Don Bosco, ¿no? Y ellos editaron sin cobrar un centavo ni nada. Eso tiene de singular el indio y los escritores de América.
Bueno, así fueron los libros. ¿Y por qué en las librerías no se vendían? Por eso, porque estaban prohibidos. Nadie compraba. El mestizo le amenazaba al de la librería. ¿Cómo se le ocurre vender ese libro? Es basura. Es de un tipo, es de un loco. ¿Cómo van a llevar ese libro? ¿Cómo? Entonces las librerías, por no perder su clientela y qué sé yo, no se vendía en las librerías, era proscrito. ¿Cuándo son las elecciones presidenciales en Bolivia? El 2014. ¿Y qué garantía existen en el propio Bolivia de que suba un gobierno que pueda profundizar las medidas que ha tomado Evo Morales? Porque el gobierno de Morales está visto como una esperanza para la suerte latinoamericana, para la mitad, diríamos, para la mitad como mal ejemplo, ¿no? Yo creo, y es una opinión muy personal, de que Evo va a ser reelecto. No hay oponente. No hay. La derecha quiere reestructurar de nuevo, pero no se ponen de acuerdo. Y lastimosamente, se juntan, pero el momento en elegir cuál va a ser el representante, ahí viene la pelea. No, yo primero, yo tú, no. Y se deshizo. Eso ocurrió en las anteriores elecciones y eso mismo está ocurriendo. Puede ser que Juan Sin Miedo, que es del movimiento Sin Miedo, se presente como candidato. Y se van a presentar algunos otros, pero no creo que ganen. No creo que ganen porque una cosa que está haciendo Evo Morales es atender más al campo, ¿no? Y eso es lo que les duele a los citadinos. Dice, más con sus indios nomás está esto, ¿no? Entonces es que lo que nunca él dice, no es mi dinero, es el dinero de nuestros hidrocarburos, eso les estoy dando, dice. Cada semana está en el campo, está en las comunidades dando dinero para los proyectos que le presentan, ¿no? Entonces, y ha dado pequeñas cosas que la oposición llama es asistencialismo. Da a la tercera edad, les da sus 200 bolivianos cada mes. A las madres solteras, durante 2 años, desde el momento en que ha concebido, les paga, les da un socorro, les da atención gratuita en el parto, la atención desde el primer mes de gestación, y después que ha nacido el niño 2 años más le da. Aparte de darle subsidio en leche, le da dinero. Eso se llama el bono Juana Azurduy de Padilla. El otro bono es a los niños de kinder hasta 4º de secundaria, creo que es este año ya, así poco a poco ha ido subiendo, les da 200 bolivianos cada fin de año para sus útiles. Entonces, con todas esas cosas, el pueblo está feliz, ¿no? Un niño de 10 años recibe sus 200 y además el Evo le ha dicho, no, esto es para ti, no le vas a dar a tu papá porque se va a ir a chupar, es para tus útiles o tu ropita, ¿no? Entonces el niño con eso de que su presidente le ha dicho que no le dé al padre para que chupe, no le da pues al padre, no, tú te vas a ir a chupar, esto es para mis útiles. O le da a su mamá, ¿no? Dice, yo he escuchado a algún niño decir, te voy a comprar mandil, mamá, no te quejes. Entonces son esas cosas pequeñas con las que se ha comprado al pueblo, pues. Y los niños no le dicen, señor presidente, no, hola Evo, esa es la cosa. Entonces, todo eso puede ser asistencialismo, pero ha sabido cómo conquistar a esa gente, y dice, no es mío el dinero, es de ustedes, es de los hidrocarburos, y en eso ha sido muy, muy perspicaz, porque antes el 70% se llevaba la transnacional, pues, y para nosotros quedaba el 30%. Entonces, con esa su frase de que no queremos patrones, queremos socios, como a socio le dice, no, tú vas a tener tu 35% y mi pueblo se queda con el 60%. Y así cambió la cosa. Entonces hay dinero para eso.
Ahora no sé si ese dinero será suficiente, yo tengo mucho miedo de que Venezuela le esté prestando bastante dinero, porque hay esos rumores, ¿no?, de que se está endeudando. ¿Cómo será? Pero yo pienso que el 2014 más va a ser reelegido. Bueno, otra pregunta que le hago, hermano. Esta presencia nuestra acá en este salón, ¿le permite a usted vislumbrar la proporción de conciencia indígena que tiene Humahuaca? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. India. Indígena, ¿no? India. ¿Me podría hacer algún comentario al respecto? Del año pasado en que estuve, no sé en qué mes estuve, ahora hay mucha más predisposición para ir hacia la liberación de su pueblo. ¿Qué me decía, hermano? Algo sobre lo que quería preguntar era... fue la pregunta. Perdón. Bueno, ahora vamos a hacer 2 preguntas más, porque ya Isla tiene que viajar a Jujuy, de ahí se va a Córdoba, y después de Córdoba se va a Rosario, Rosario va a Buenos Aires. Eso también es positivo, ¿no? Porque va difundiendo lo de Fausto Reinaga por todo lo que es Argentina, con diferentes hermanos. Y después de las 2 últimas preguntas que te vamos a hacer, los invitamos, los chicos que hemos organizado, a tomar café y tienen bizcochos y todo lo demás. Sí, mira, yo estuve en Tilcara, había un congreso de estudio andino. Lo que me quedó, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre el indianismo y el estudio andino? No sé si habían preguntado. Pues no sé cómo responderte eso, pero los estudios andinos que hacen a veces no son profundos. A veces hay ONGs que ponen un título de esos y en el fondo no hay nada, ¿no? Pero habría que ustedes apropiarse de esos espacios y ahondar más lo que es el indianismo, ¿no? Andino, bueno, hay estudios andinos, entre comillas, y estudios andinos bastante profundos, sí. Entonces yo creo que digamos, este gobierno de Evo ha sido bien, porque la vez pasada había notado una discrepancia con el gobierno de parte de los alumnos que han venido acompañando al lado usted, y que yo hice también esta pregunta, que más o menos hacía algo como si es que servía o no, digamos, el gobierno y no me han sabido contestar nadie. O sea, se han ido para cualquier lado menos a contestarme esta pregunta de si había servido, digamos, el gobierno de Evo. Yo, a través del tiempo, he visto que sí, porque justamente, digamos, fue el despertar para todo el Abya-Yala, para muchos países, digamos, este primer presidente indígena que ha sido reconocido a nivel, digamos, de América, ¿no?, de la Abya-Yala. Entonces, yo digo, ¿cuál fue? Y quería preguntarle eso, creo que sobre si hay de la oposición, de catarismo, si había algún líder que podía suceder a este presidente. En estas elecciones van a haber grupos y van a haber partidos que están naciendo, pero no hay un oponente, no se ve un oponente, no hay siquiera uno igual a Evo Morales, tendría que ser superior a Evo Morales o presentar una propuesta mucho mejor que la de Evo Morales, no hay. Entonces eso me da pie a que va a seguir ese periodo más Evo Morales. Hay inquietud, hay entre los jóvenes descontentos, sí, yo sé, que dicen, no, pues este Evo no está llevando a cabo ni por asomo la revolución india adelante, es cierto, pero no se le puede exigir más a Evo Morales porque su formación es sindicalista, él ha sido cocalero, ha sido del sindicato de los cocaleros,
y ha sido formado dentro de la corriente marxista, porque uno de sus maestros ha sido pues Linera, ¿no? Muchos seminarios ha dictado, muchos seminarios, y tanto como que dictaba a la gente de Evo Morales los seminarios Linera, también dictaba a la gente de Felipe Quispe, ¿no? De tal suerte que cuando hubo el asunto de elegir al vicepresidente que le iba a acompañar, porque también Felipe Quispe se presentó a las elecciones, ¿no? Entonces ambos buscaban su vice, ¿no? Buscaron mujeres, incluso todo eso. Entonces cuando García Linera aceptó la vicepresidencia de Evo Morales, acompañar a Evo Morales, un periodista con burla le dijo pues a Felipe Quispe con una palabrita, no sé si aquí existe en el Aymara esa palabra: don Felipe, te han irpastado pues al Álvaro, le dice, ¿no? Entonces, ¿ustedes entiendan lo que es irpastay? ¿No? ¿No entienden? Irpastay es bajar a la novia, ¿ya? Ese es irpastay, cuando un joven va a la casa de los futuros suegros, les burla a los suegros después porque hay eso, ¿no? De que el suegro le hace sentar al pretendiente de que qué sabe hacer, en qué trabaja, con qué va a mantener a su hija, y es un interrogatorio de toda la noche. Y lo mismo pasa con la novia. Entonces hay un momento en que los novios burlan a los padres, a ambos padres, y se la irpasta pues a la novia, se la lleva. Eso se llama irpastay, ¿no? Entonces cuando el periodista le dice: don Felipe, ¿qué ha pasado? Te han irpastado al Álvaro. Una nota cortita hablando de Felipe. ¿Hoy ya no tiene ninguna incidencia política, Felipe? Sigue caminando, siguen buscándolo, porque ha hecho pues protagonismo, y un protagonismo muy fuerte. En su momento ha actuado muy bien Felipe, y la presencia de Evo en la presidencia debe mucho también a eso, porque fue Felipe el que levantó la voz primera. Dijo: aquí no, aquí me van a obedecer. Reunió a la gente. Me acuerdo que una vez al ministro de gobierno le dijo: si a Tupac Katari mataron 4 caballos, ahora pues descuartícenme con 4 helicópteros, ya, traiga usted, le dijo al ministro de gobierno. No, entonces se impuso bastante. Lo malo es que había un descontento general en mi país, y la gente estaba cansada de todos estos que habían robado, que solo era para sus bolsillos y todo eso. Había un descontento. Y hubo la cosa de que iba un indio, pero a su lado iba un mestizo letrado. Y la clase media dijo: ya, afuera los gringos, afuera los medio gringos, a estos dos elegimos. Y se volcó, pues, y ganó con el 64% Evo Morales, pero acompañado del mestizo. Entonces eso hubo un trance tal que favoreció eso. Entonces se quedó atrás nomás Felipe con sus cosas. Un último mensaje, doña Hilda, para el pueblo, para los profesores, bueno, funcionarios, hermanos. Sí, espero que aquí hayan profesores. Estoy viendo jóvenes ahí atrasito nomás, pero están. Y pues especialmente a los jóvenes me dirijo. Son los que van a heredar sus pueblos, van a heredar sus países. Pero exijan a los mayores que les hereden un país mejor. Y si no pasa eso, pues tomen ustedes la batuta y vayan adelante. Nuestros pueblos merecen ser gobernados por nosotros mismos. Ya no dependamos de los extranjeros. Limpien sus mentes, lean bastante y llevemos adelante la liberación de lo que nos han dicho indios. Eso podría decir.
y los mayores inculquenles. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por la asistencia. Bueno,